Oficialmente estamos empezando Tanta Trampa de hoy. Soy Elizabeth Ambiamonte. Soy Horacio Bouchous. Hoy es Horacio Bouchou, en realidad se pronuncia. Hoy es el sexto programa. Sexto programa. Mirá qué bien que estamos llegando al año 1995. Sí, un año complicado por distintas razones. Como toda la década que estamos recorriendo, Sí, ¿no? sí. Que caemos en el lugar común. La década del 90, qué año complicado, qué año 91, todo. Bueno, 95 también. Hoy tuvimos la Ibanelco. Bueno, sí, tremendo. Vamos a decirle a la gente, estamos grabando el programa miércoles. Digo por si acaso explota todo el jueves o el viernes y el sábado nos ven todos jocosos como si no pasó nada, ¿viste? Porque al paso que vamos puede pasar, estamos para cualquier cosa. ¿Qué podés decir de la ley de hoy? No, o sea, justamente se confirmó el veto, va. se confirmó el veto. Capitán Veto. Raro las ausencias y algunas abstenciones que parecen... Y los discursos, ¿no? Sí. Dios mío. Pero justamente Hay hoy... uno que se corta el brazo como el presidente. Sí. Dios mío. Van a quedar todos mancos, ¿eh? Y justamente hoy vamos a recordar otra lucha de la universidad en 1995, así que también nos va a venir bien para recordar qué pasa cuando se meten con la universidad y con la educación pública. Sí, habría que recordarles, ¿no? Que la gente, ese es un punto muy sensible, ¿no? Yo creo que para el sábado, cuando se transmite el programa, va a haber la mitad de las universidades de la Argentina tomadas, pero bueno. Bueno, ya para mañana, o sea, mañana, hoy es miércoles, jueves ya se convocó, ¿no? En todo el país paro general paro de universidades, movilización, posible vigilia. Así que veremos cómo llegamos al sábado. Feriado. Siempre, aparte es un clásico, ¿no? Víspera de feriado. Sí. Che, vamos a empezar con... tenemos un informe para ponernos a tono de todos estos quilombitos que estamos así como planeando tratar con un audiovisual que tenemos preparado. Si yo tengo que elegir un punto de finalización de la modernidad y un punto de inicio, no elijo la caída del muro de Berlín, elijo la caída de las Torres Gemelas. Los días 9 y 11 de enero de 1995 fueron el preludio de la guerra. En la zona del Cenepa comenzaron los primeros enfrentamientos entre las patrullas fronterizas. ¿Cómo posa? Y ahí viene Mick Jagger, Keith Richards, los Rollins, ahí están, mira, la foto que recorrió el mundo. Según la versión oficial, la hélice del helicóptero chocó con unos cables de alta tensión y la máquina terminó precipitándose a tierra. Carlos Menem Jr., de 26 años, y Silvio Oltra murieron. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar, a triunfar, a triunfar. Que Dios lo bendiga. El 24 de agosto de 1995, Microsoft lanza Windows 95, que marca un récord de ventas con 7 millones de copias durante las primeras 5 semanas. Una serie de explosiones se inició en la fábrica militar de Río Tercero. Los trabajadores de la planta entraron en pánico, los habitantes de la ciudad también, obviamente. Era solo el comienzo de un día dramático. Ahora sí, Horacio, podemos decir qué lindo quilombo, ¿no? ¿Qué año, Qué año, por Dios. Y 2 más 2 es 4, porque todo lo que pasa es bastante obvio y consecuente en ese año, ¿no? Lo más lindo para mí fue verlo a Lalo Mier, o sea, lo único que puedo decir, qué lindo del informe. Después todos problemas. Pero hoy tenemos también invitados para recorrer esta década y que estábamos viendo juntos este video. ¿Arranco yo? ¿Presentás primero? Como vos Primero quieras, yo. Eli, como vos quieras. Bueno, tengo aquí a mi derecha él es periodista, productor, ha sido también director de medios que desde el inicio, yo les digo, las emisoras Aspen, Nacional Rock, Mega, ha sido, digamos, inició su carrera junto al maestro Juan Alberto Badía. Y bueno, además es músico y además es un amigo de la casa, así que bienvenido Gustavo Luteral. Muchas gracias, qué linda presentación, Eli. Un placer. ¿Te gusta? Un placer, Estoy tratando de no ser tan pomposa, ¿viste? Porque viste que el stream, ahora me vas a contar Sí, qué sí. te parece, porque esto
Hay muchos que dicen que esto lo empezó Badía, con la imagen de En radio. cierta medida, sí. Así que vos ya hiciste stream. Sí, claro, totalmente. Y una cosa como tratamos de darlo más informal, ¿viste? No hacer tanto como el Martín. 8 Martín Fierro tiene el muchacho, así que tratamos de Yo hacer. empiezo streaming la semana que viene. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Sí. Empiezo en ATP Radio. Mira. Acá cerquita, Acá cerquita. Maipú y Rivadavia. Entonces después nos vas a invitar ahora sí a mí. Pero por supuesto, Ahí está. todos los jueves de 18 a 20 con Luteralmente. Me encantó. No, pero vos sabés que ese título me lo dio un gran amigo. A lo mejor lo conociste, vos, Rafaelito de la Torre, que era un cubano que participó con Silvio y con Pablo de la Trova, ¿no? Ah, Cubano. sí, Pero se sí. enamoró de una argentina y se vino para acá. Y yo lo conocí acá, nos hicimos muy amigos. Y bueno, el maldito COVID nos dejó sin Rafaelito. Y Rafaelito me decía, vos tenés que hacer un programa que se llama Luteralmente, porque vos sos literal. Lo que uno ve es lo que sos. Fuera del micrófono, frente al micrófono. Entonces, en honor a él, porque aparte se me apareció, estaba buscando nombre al programa, y se me aparecen los recuerdos de Facebook. Qué genial. Entonces, viste esas cosas locas, y dije, no, Rafaelito me está diciendo, tenés que ponerle Luteralmente. Así que será Luteralmente el Ay, me programa. encanta. Lo conocí a Rafael, yo grabó en una canción que compuse en su momento en homenaje a Néstor Kirchner. Ah, mirá. En el Nunca Menos, él grabó los coros. No, Rafaelito era un divino. Estaba tocando con la Orquestonga últimamente como Sí, invitado. con La Lolo- Orquestonga con Lolo que les Micucci, recomiendo, gran con Lolo. grupo. Sí. Platense y amigo nuestro también. Mirá, un divino. Y la verdad que nos dejó a muy temprana edad porque tenía mucho para dar. Y era bueno, vos lo conociste, Horacio, era puro corazón. Sí. Era un sí, tipo sí. divino, era un cubano hermoso. Así que, Qué bueno. lindo. Bueno. Recuerdo para Rafaelito. Y bueno, entonces ya arrancamos con la primicia. Nuevo programa. Y vamos a desandar porque el año 95, ahora nos va a contar su experiencia. Fue la primera vez que te tocó dirigir una emisora. Claro, Aspen. Dirigí Aspen y era la primera vez que tenía a cargo 70 personas y que tenía que manejar una emisora con todo. Después te voy a contar la historia muy loca porque me metí de lleno. Yo cuando me meto de lleno. Y no dormía en el sillón del living para despertar, dormitar, entonces a las 3 de la mañana Aparte eras llamaba un todas pibe. las horas. Eras muy jovencito. Y era chico, 33 años, 33 años. Y aparte, ¿ya que preexistía Aspen? Sí, pero venía de un revés enorme porque había pasado a ser Aspen, la tradicional de música muy tranqui, era la que Sí, se había impuesto. sí. Y después, no sé qué genio, quisieron hacer Aspen Rock, pero un desastre, porque para hacer una radio rock and roll tenés que conocerla, Claro, y no claro. tenían la menor idea del palo del rock. Y entonces Quisieron había ido pasar al de demo. una radio de telo a una radio de rock and roll. Claro, pero bueno, y yo lo que hice fue capturar un poquito, porque dije, vamos a estos oyentes del rock, que algunos a lo mejor quedan, vamos a sumar. Entonces empecé a incorporar Shandy, de Kiss, temas, viste, la beta rockerita, con los Gradual, lentazos del gradual. heavy metal, viste, Still Loving You, de Scorpions, Claro. Deep Purple, Woman from Tokyo. Cosa que al día de hoy sigue estando. Hay varias cosas que yo metí en Sí, esa radio. sí, obvio. Y del puesto número 15, en un año, la volvimos a posicionar en el puesto número 3, así que fue el primer Martín Fierro que gané, el de la gestión por Aspen. O sea que fue un año en lo personal bastante intenso. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de esa experiencia, pero tenemos otro invitado también para darle ingreso, Horacio. Sí, acá tenemos al doctor Matías Viso, historiador, doctor en historia. Se especializa básicamente en investigar sobre historia electoral de en el siglo XX en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, pero yo lo definiría básicamente desde otro punto de vista. Lo definiría como, más allá de ser amigo, como militante peronista, pincharrata y ricotero. Bueno, No sé si estás de acuerdo con la presentación. Estoy de acuerdo. Eso es, me cabe el sallo. El doctor Pincharrata, entonces. Muchas sí. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Contate algo. No, Pregúntale algo. me quedó, es raro que me digan doctor. Generalmente soy. Si sos doctor. Sí, pero viste que la gente cuando ya lo vimos por Hay un Friends, doctor cuando en alguien la- dice claro, doctor, pensé exactamente piensa en otra en cosa. eso, No, pensé bueno, en Ross. soy profe de historia, con un doctorado. Y bueno, la historia, en el caso de los 90, la he vivido más que estudiado. Y vamos a tratar de compatibilizar ambas cosas. ¿Dónde te agarraron el año 95, por ejemplo? Y en el 95 me agarró casi a punto de recibirme de profesor de historia, viendo, ya que dijo Horacio, viendo la vuelta de Estudiantes de La Plata a la primera división, después de un efímero paso por el Nacional B.
y militando en alguna de las alternativas políticas que se estaban construyendo ante el menemismo. Como suelo decir, yo he sido militante peronista, por todos los partidos que pasé he sido militante peronista, porque bueno, fueron una década de idas y vueltas bastante intensas. Y bueno, mirando lo que pasa hoy, como comentaban ustedes, viendo cómo algunas cosas se repiten, algunas son distintas, otras son peores, pero bueno, que con la idea de ir viendo cómo se resuelve esto que suele pasar en nuestro maravilloso país. El mismo amor, la misma lluvia, ¿no? El año en que también la ley de educación superior fue justamente la lucha, hoy estamos con este temita de la confirmación de un veto, el mismo ataque. Sí. Sí, y arrancando cuestiones parecidas, ¿no? En términos de movilización, de movilización estudiantil, que veíamos hasta hace no tanto tiempo medio como adormecidas. Tranquila, sí. Yo le contaba a Horacio que todavía en las marchas nos falta un hit, ¿no? Como que los hits... ¿Escuchaste el hit de recién? Los cantitos siguen siendo algunos medio reciclados de aquella época, pero bueno, entre otras cosas porque las épocas se parecen y no se parecen, y bueno, ya... No se vende, la patria no se vende, es también un hitazo de ahora, ¿no? Sí, es lo más parecido que tenemos, me parece, sí. Y eso lo aplicamos a todo, lamentablemente, porque se está vendiendo otra vez todo, ¿no? Estábamos hablando de todos estos programas de las privatizaciones. Bueno, arrancamos viendo esto de la guerra de Perú-Ecuador, la venta de armas y el final con la voladura de fabricaciones militares, ¿no? O sea, y el atentado a Carlitos Menem Jr., por eso, ¿no? todo relacionado, es como todo en la misma línea, ¿viste? De sucesoria. Pero lo terrible es que nos acostumbremos también, Eli, a ese total. tema, porque más allá del motivo por el cual lo hicimos, son los muertos. El tema del veto, que se empiece a legitimar un veto, que se empiece a gobernar de esa manera, es lo terrible. Que es algo que no tenemos que acostumbrarnos, porque más allá de la cuestión puntual, en este caso, la otra de los jubilados, ahora las universidades, el tema es la forma con que se logran estas cuestiones políticas, que no es la forma democrática. No es democrática. Y con el tufillo del cambio de opiniones mágico de muchos diputados que votan una cosa y a los días votan lo opuesto con una tranquilidad y una absoluta impunidad, porque eso es lo que se ha ganado y por una impunidad terrible. Antes, yo siempre cito, era chico, pero recuerdo muy bien, previo al golpe del 76, Casildo Herrera, un dirigente sindical de mucho peso... El de las corbatas, ¿no? No, ese era Lastiri. Lastiri, era el expresidente Lastiri. Sí. Pero Casildo era un personaje importante del sindicalismo argentino, que cuando vio lo que se venía dijo yo me borro y se fue a España. Y la sociedad, fíjate lo que era la vara de esa sociedad argentina, más allá que haya permitido el golpe, lo cuestionaba porque se borraba. Ahora hay tipos que ojalá se borraran y no aparecieran hablando nunca más. Hay una impunidad terrible. Totalmente. Como si no hubieran vivido la historia, como que no hubieran pasado. Voy a decir, pero este tipo lo vi acá, lo vi haciendo esto, lo vi diciendo esto, lo vi enfervorizado, sosteniendo tal posición, y ahora me habla de esta manera. Entonces vos decís, nos estamos acostumbrando, estamos legitimando eso. Eso es lo peligroso. Sí, no quiero hacer nombres propios, pero hay un diputado de un partido centenario que suele hablar del reformismo, casi llorar en los discursos y después levantar la mano siempre en sentido contrario. Pero bueno, es que es mucho. Si fuera uno solo estaríamos felices, Horacio. El tema es que son muchos. Hoy recién hablaban, hacían alusión a quien se corta. Lo terrible, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre ligado a la educación. Un hombre que tuvo cargo con la educación en el gobierno del PRO. Ministro. Exacto, ministro. Y dice, me corto un brazo antes de votar al kirchnerismo. Ese odio en la democracia es peligrosísimo. Porque si no terminamos con este enfrentamiento visceral lenguaje, que tenemos por ¿no? opinar distinto, vamos a repetir los horrores que vivió nuestra nación. Pero aparte el discurso, ¿no? El discurso de violencia que se sigue, digamos, exacerbando y potenciando
ya desde el presidente y este exministro, hablar de cortar un brazo, o sea, esto de la ley del talión, volvemos a lo medieval. Es peligrosísimo, ¿no? porque la gente enfervorece. La historia se ha marcado. Sí. O sea, que a Jesús lo crucificaron Claro, por decir sí. que era, fuera o no fuera, por decir que era el Hijo de Dios, lo mataron privilegiando Claro. a soltar a Juana de Arco, la mandaron a la hoguera por no opinar lo que la Ante iglesia... un mensaje de amor, ¿no? Claro, pero por eso lo que digo es, estamos legitimando una locura, porque acá ya no es el tema de derechas o izquierdas, el tema es de sanidad mental. Totalmente. Ese es el problema que estamos por viviendo. algo se amagó Que es a cerrar bueno, pero es peligroso, Eli, hay que decirlo esto porque ya no es... No, porque derecha, izquierda, no discutamos más eso. El tema es luz y oscuridad. Por ahí está pasando el dilema hoy O por luz, hoy. o lógica, como dice Charlie, no me viene lo de la lógica del escorpión. No hay lógica, ¿viste? No hay lógica. Bueno, en realidad hay cierta lógica, ¿no? Hay un libro de Woody Allen que se llama Cómo acabar de una vez por todas con la cultura, ¿no? Y lo están llevando a un nivel más desopilante que cualquier ficción que uno pueda tener. Pero bueno, volviendo un poquito... Una que hacer una pregunta, Matías, justamente. Vos como historiador, más allá del paralelismo obvio que ves en lo que comentaba recién Eri, los paralelismos en las privatizaciones, el vaciamiento del Estado, etcétera, el paralelismo de la lucha estudiantil en contra de la ley de educación superior y ahora en contra del veto de Milei, ¿qué otros paralelismos ves en la historia o qué otro análisis podés hacer respecto de esto que estaba diciendo recién Gustavo, ¿no? De cómo salir de esta cuestión del péndulo permanente, en el cual creo que Cristina lo decía el otro día en la carta, ¿no? De que salimos de una punta y vamos hacia la otra y no nos terminamos de acomodar desde hace 200 años en un modelo de país, salvo quizás los 10 años los años del radicalismo, algunos años del peronismo y algunos años del kirchnerismo. Sí, no es fácil, no es una pregunta fácil. No te voy a hacer preguntas fáciles. Hace algunas décadas un intelectual argentino hablaba de la teoría del empate, ¿no? Que originalmente lo pensó para las burguesías argentinas y después como que ese término se fue expandiendo. La idea de que los sectores son capaces de evitar el proyecto ajeno, pero no tienen el poder suficiente para imponer el propio, ¿no? Empate hegemónico. Y me parece que medio nos pasa eso todo el tiempo, ¿no? Lo que también nos está pasando, que antes no nos pasaba, es que la política argentina o incluso la sociedad argentina cruza barreras que pensábamos que no era posible cruzar en la Argentina. Ya que vamos a hablar del 95 y el menemismo se parecía a muchos de los procesos de esa misma época, pero no dejaba de ser implementado por políticos profesionales, por decirlo de alguna forma. No eran esas otras... antipolítica, el discurso. Claro, no eran esas otras expresiones como la de Fujimori o Collor de Mello o Bucaram. Y eso en algún sentido al menos le daba, si no cierta previsibilidad, bueno, ciertos códigos dentro de la política democrática. Y alguna vez pensamos que eso era porque era una especificidad de la idiosincrasia argentina, su sistema de partidos, su sistema político. Bueno, ahora nos encontramos con esto que hemos caído en la misma trampa que tantas otras sociedades con estas expresiones políticas que no terminamos de poder caracterizar y la verdad que me sorprende. ¿Cómo superar esto? Y bueno, y la grieta no habrá cambiado entre, como decía recién Gustavo y decía Eli, entre la grieta antes era, si se quiere, entre proyecto popular y proyecto oligárquico, ponerle, por decirlo de alguna manera simplificada, ¿no? ¿No será entre normalidad y locura quizás la grieta en este momento? Pero yo creo que pasa por ahí, pero tenemos que hacer también autocrítica, porque esto no viene por generación espontánea. Esto es parte de la consecuencia de un proceso de que la política se estuvo mirando el ombligo y no estuvo justamente prestando atención a lo que mencionaba Matías antes, que ocurrían en zonas muy cercanas. Porque si se hubiera analizado eso, podríamos haber evitado llegar a donde llegamos. Cuando vos generás odio y enfrentamiento, lo que recibís es eso. La gente... Y yo por eso hago hincapié en esto del cortarme un brazo. Hay que tener mucho cuidado, porque que un exministro, que un diputado de la Nación incite
tácitamente a la violencia de tal manera que antes de votar a un partido de oposición se corta un brazo. Esto es como lo de Bolsonaro diciendo, prefiero que mi hijo se muera a que sea homosexual. Sí, entonces, total. cuidado con esos discursos, porque esos discursos después son replicados en la insatisfacción de la gente que ante la desesperación no razona y actúa en consecuencia de estos líderes que arrastran, aprovechándose de esa desesperación, vendiéndole recetas mesiánicas que son peores aún de lo que votaron en contra con odio, ¿me entendés? Porque hoy el tipo que votó porque la inflación, y está peor, porque vas al supermercado y está, si bien venimos de un gobierno que hay que analizar y que hay que hacer autocrítica lamentable, pero el supermercado es mucho peor hoy que el año pasado. Eso es fáctico. Eso es un hecho, claro, de la realidad. Exactamente. Lo que pasa es que el discurso, digamos, de la derecha, que siempre tiene esa terrible pregnancia de basarse como en una lógica en la que sí, todos tenemos que trabajar y esto de la meritocracia, esto de construir sentido común desde lo hegemónico, y pregna muy fuerte en las sociedades, ¿viste? Porque somos ignorantes, tenemos que asumir que somos ignorantes. Eso de que el que mata tiene que morir, que lo dijo una conductora, bueno. Eso pregna muy fuerte en las sociedades, y después, el que mata tiene que morir, el que roba tiene que morir, el que hace quilombo tiene que morir y tiene que recibir palos. Y ya no importan las razones. Pero estamos en un gobierno en el cual el presidente acusó a la actual ministra de Seguridad de haber puesto de ser montonera, de haber puesto bombas en los jardines de infantes. Perdón. Y esa misma 10 minutos después, esa misma ministra, además de 10 minutos después perdonarlo, es la única de la clase política argentina, junto con el presidente, que no condenó el atentado contra la vicepresidenta en el 2021. Y en 2022, además, perdón. ¿Cómo cambiamos lo que hablaba antes con una impunidad absoluta? El rockstar ministro de Economía que según el presidente Milei tenemos hoy por hoy era el ministro vergonzoso que nos había endeudado en y que él mismo 45 millones de dólares. ¿Entendés? Pero que él mismo denostaba, o sea, por eso no te digo, bancan archivo. Pero es la ignorancia de la gente, porque si la gente sacara un poquito el odio que puede tener a partir de las frustraciones de lo que no se le cumplió en las promesas anteriores, que también hay que asumirlo. Totalmente. Pero tiene que correr eso y decir, guarda, de Guatemala nos metemos en Guatepeor, porque lo que se está hablando ahora es muy, muy, muy peligroso. Pero inclusive vamos a una cosa mucho más, no hablamos de vida o muerte, aunque te puede llevar a la muerte porque te asfixian económicamente. Las tarifas. Todo el mundo repite como un lorito, no, hay que había que actualizarlas. Es el peor momento en inversiones. Quien viaja en transporte público cada vez está peor, aumentan las tarifas, está peor que antes. Entonces, ahora anuncian cortes de electricidad después que te reventaron con... Entonces, ¿qué avalamos? Porque si vos me decís, se hace una auditoría como corresponde y se ve a ver cuánto fueron las subvenciones del Estado, cuánto recibió la empresa, cuánto invirtió. No, acá hacen a dedito y la gente compra, sí, la verdad que están baratas. Y además otra cuestión, no comparan lo que implica con respecto al salario, porque se habla siempre del dólar, pero en otros países se gana, el poder adquisitivo es otro. Entonces, además, hemos naturalizado que nosotros tenemos que pagar, siendo productores de materias primas como petróleo, como gas, como alimentos, etcétera, tenemos que pagarlos a precios internacionales. Pero somos idiotas la ¿Por población, qué lo tenemos que pagar? asumimos ¿Por qué eso? lo tenemos que pagar a precio internacional? Obvio, bueno, pero la población... No sé qué opinás vos, Matías, ¿No te respecto a pasa, eso? Horacio, que te dice mucha gente, y bien intencionada, ¿no? Gente, no, porque la verdad que pagamos... ¿En función de qué? ¿Desde qué lugar? La soncera criolla, la soncera criolla. Sí, cobramos salarios en pesos y pagamos tarifas y materias primas en dólares. Se habla mucho de las promesas incumplidas de la democracia de hace tiempo. Y me parece que también tenemos que aprender eso, ¿no? Que cuando la democracia no da respuestas, siempre tiene que prender una luz de alerta, porque no sabemos por qué lugares oscuros las sociedades terminan buscando esas promesas incumplidas. Y también hay que no dejar de mencionar que el mundo está raro. Sí, claro. Sí. Hay un cambio de época muy fuerte, desde lo comunicacional, desde lo cultural, desde lo social, y todavía estamos en esa transición donde medio que nadie le encuentra el agujero al mate, ¿no? Tal cual. Me gustan esos dichos. Veíamos hace un ratito en el informe que en el 95 se fundó Microsoft. Eso cambió las formas de comunicación y me parece que estamos viviendo todavía hoy las consecuencias de eso que inicialmente pensamos que iba a ser una revolución democrática, que no terminó siendo una revolución democrática. Horacio, ahí tenés un ejemplo, por ejemplo. Cuando hoy habla justamente con Bill respecto... Gates. Claro, Bill Gates, Bill Gates que tiene 300.000 millones de dólares de fortuna
y la gente dice, no, pero es un filántropo. Claro. Digo, pero nos están tomando el pelo. Un tipo que tiene 300.000 millones de dólares, pero... Como Elon Musk, o sea, pasa a ser un totalmente, superhéroe. pero la gente compra eso. No, pero hace obra. Entonces vos decís... Me acuerdo Claro. de un viejo dibujito de No, la Trillo y empatía con los Altuna en millonarios, Clarín, sí. donde aparecía un tipo que hacía beneficiar, que eso, todo para grabar impuestos y parecía, era un garca total. Bueno, el pero señor parecía Burns. que pasa el señor. El señor Burns, de los Simpsons. Pero la sociedad todavía compramos eso. Estamos como los indígenas comprando espejitos de colores. No aprendimos nada. 500 años de historia y no aprendemos. Nos siguen ilusionando con oro por baratija, ¿me entendés? Y eso es lo terrible. Igual con respecto a esto que dice Horacio de Windows y del avance, bueno, el futuro ya llegó, ¿no? Yo creo que eso ya está y que lo que tenemos que hacer como sociedad... Todo un palo igual, es no todo un palo. No, pero bueno, pero ya está y no podemos quedarnos fuera. Al contrario, tendríamos que, y que en un momento hubo, ¿no? Con los planes, por ejemplo, Conectar Igualdad y otros programas, que se alentó, digamos, el desarrollo intelectual, si se quiere, en esa industria y hay muchísima posibilidad, digamos, de eso. Tenemos muchísimos chicos y chicas trabajando en las escuelas técnicas y en muchos proyectos. Bueno, hay docentes y hay programas que ahora están desfinanciados y ese es el gran problema. ¿Qué vamos a estar seguir con ese modelo agroexportador súper vetusto y arcaico? Ya ni siquiera agroexportador solamente, ahora vendemos minería, cualquier cosa. litio. El modelo extractivista en general. No. Es un horror, como vos decías, las petrolíferas, que nosotros tenemos el recurso y lo pagamos a precio internacional. Es ridículo. No, totalmente. Es criminal lo que está pasando. Totalmente, pero lo loco es que estábamos hablando del 95. Lo veo con ganas de decir algo, Matías. No, que es un poco el museo de grandes novedades, ¿no? Del que hablaba la Versuit, aunque sea un lugar común, pero es todo el tiempo eso, ¿no? Lo peor no es que se presenten cosas que nos parecen con las que podemos estar en contra, sino que además que son cosas que ya se han probado, ¿no? Y ya han fracasado. Entonces, bueno, por lo menos algún dejo de originalidad, ¿no? Y bueno, ahí está el éxito de... Achicar el Estado para agrandar la nación, ya lo dijeron hace un montón de años, ¿no? Bueno, este programa se llama farandulización de la política, ¿no? Un poco eso tiene que ver con los espejitos de colores que contaba Gustavo. En un momento en el que estaban pasando cosas horribles como lo que vimos en el informe, que son apenas algunos mojones en ese camino, en el medio veíamos a un presidente que manejaba Ferraris, estaba con modelos. No nos olvidemos que el año también anteriormente a este año echó como un perro a la mujer, ¿no? Ahora que todos se rasgan las vestiduras del tema de la violencia de género, él echó a la familia, ¿no? A los hijos y a la mujer. Por eso, le revolvió las cosas afuera de Olivos, ¿no? Y pasó como Qué bueno si que nada. menciones eso, porque eso es clave de una denigración de esta sociedad que le pasan las cosas como si nada. Sí. Porque eso es gravísimo. Hace 30 Esa años. imagen, y lo que es más loco aún, es después la relación, que todo, la porquería de la guita y el poder, ¿no? Como a veces emparcha cosas, porque me parece que esa cuestión, cuando se arregló, no sé hasta qué punto se arregló desde lo humano. En este mismo año vemos que llegan los Rolling Stones a Olivos y todos decimos que It's only rock and roll, and I like it. Claro, but I like it. Y yendo un poquito a esto de la farandulización de la política, el espectáculo y la cultura, ¿cómo lo vivías vos desde tu lugar? Y yo, por ejemplo, yo tenía mucho trabajo en ese momento, pero nunca coincidí con la política. Es más, yo lo entrevisté varias veces a Menem. Y era un tipo muy entrador, por eso lo que decía Matías es muy cierto. Había toda una cuestión que contenía, no podemos comparar. Era un animal político, te gustara o no te gustara. Total. Y cuanto más en contra estabas, él venía y te decía, pero Gustavito. Sí. Era un tipo muy entrador, muy simpático. Por supuesto que con un grado de perversión importante, pero había un sistema que lo contenía. Por eso yo creo que estos tiempos son aún más peligrosos, porque esto está desbocado. No sabemos dónde cuernos termina, porque... No sabemos si nos gobierna una secta, en realidad. Claro, cuando estamos hablando de los enviados del cielo, ya es un peligro enorme, ¿me entendés? Otro tema que todavía no tomamos conciencia, nos están metiendo de prepo en un conflicto que no nos pertenece, ¿me entendés? Entonces, y la gente no reacciona. Va a reaccionar si Dios no lo permita, pero si ocurre algo, después van a decir, pero siempre tarde. ¿Por qué no antes y empezar a leer
ver como dijo Matías, lo que ya vivimos, porque además ya lo vivimos, no es algo nuevo, tenemos antecedentes. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con el tema de los artistas, por lo menos en el ámbito musical? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, los 80... ahí era muy presente, por ejemplo, la imagen de Badía. Yo iba mucho a Badía y compañía, y era como el escenario, ¿no? de todos los artistas, de todos los géneros. Sí. Y que hubo un momento en que Badía se hinchó las pelotas porque se metieron justamente las discográficas, ¿no? Y todo el showbiz. Y en los 90 ya cambió el formato. Es que en los 90 empieza a reinar en el mundo, porque también es importante lo que dice Matías con mucha lucidez. Esto no es un tema solamente local. Quizás está más agravado acá o en otras partes, pero esto es mundial, es una epidemia mundial. Y yo creo que en los 90 se empezó a deshumanizar el planeta. Y mira, claro, la entrevista cuando presentamos la entrevista con Macario. La entrevista de Paul. Y empezó a tener el reinado como nunca antes en la historia de la humanidad del dinero. El dinero y el poder y el pertenecer y el estatus. Y era una cuestión del logro material y no del logro humano. Se empezó a borrar eso. Y me parece que empezamos una gran decadencia que la estamos viviendo al día de hoy, ¿no? No es casualidad que hayamos elegido esta parte. Le vamos a pedir a Mai que nos ponga un minutito de la entrevista que pudiste hacer con Paul justamente en la primera visita. Una, porque estamos a 3 días de los dos conciertos. Traje el souvenir del concierto. Tiene el souvenir. Yo lo dejé en casa, pero también estamos todos muy... Pero porque me interesa justamente algo que se plantea en la entrevista, así que después lo charlamos. Sí. The last one. Looking back to the Beatles, how can you define what you were for music, not for music only, for the world itself? I think for when you're not talking about the music, I think we were the spokesman. A lot of people think we started it, but we didn't start it. It was started already. It was a movement. It's like in East Germany now. It's a movement, and in the 60s there was a movement like that, where kids were growing up and they were a little bit fed up with war, for one thing, especially American kids were fed up with Vietnam War because they were having to go. Friends of ours were like being shipped off, and you didn't see them again, some of them. So people wanted change. We just voiced that change. We put words to it, and we put music to those words. So we just said, all you need is love. We said, give peace a chance, what John did. And musically, I think we gave a lot of kids the feeling that maybe they could do it. When they saw us, a lot of people got inspired. Bueno, esto de la idea del movimiento cultural al que ellos, digamos, pusieron la voz, ¿no? Por eso me interesaba, porque es como que en los 60, esto del el actor de la juventud tomando protagonismo, y qué pasó en los 90, ¿no? Es que nos deshumanizamos, y ahí está el problema. El tema es que esto no va a cambiar si la gente no fuerza que cambie. Acá hay que seguir insistiendo. Suena fracaso, ¿no? Porque hay mucho, ¿sabes qué creo? Ha ganado el miedo en la sociedad. Y el miedo te paraliza, nunca el miedo es bueno. Yo de muy chicos a mis hijos les enseñaba que no tuvieran miedo, que el miedo paraliza. Sí que fueran precavidos porque la precaución te salva. Pero la gente tiene miedo a... Pero esto es un miedo también medio tonto, porque esto es como en las películas, ¿viste? De acción, cuando dicen, si no me decís dónde está tal cosa, te voy a matar. Te van a matar igual, no le digas nada, porque ya sos boleta, ya te agarraron, ya está. Como el tema de Sumo cuando grabó Años, que dice, cuidado con el temor, dice pero, Luca. Bueno, ¿no? Pero es que es así. Entonces hay mucho miedo, la gente tiene miedo a perder lo poquito que cada vez le va a quedar Totalmente. Menos. Porque no se da cuenta que te están friendo como una rana, ¿me entendés? Entonces... Hay un documental muy copado que desarrolla la teoría del miedo, la de Michael Moore, cuando Bowling for Columbine. Sí, buenísimo. Que como que las masacres, el asesinato y todo tiene que ver con eso, ¿no? Con la manipulación de la gente con la teoría del miedo. Es que por eso digo que es un tema de oscuridad, no es un tema ya político. O sea, acá primero que no es como antes que los políticos gobiernan. Acá son corporaciones, son intereses. Elon Musk pesa más que el presidente de los Estados Unidos. Lejos, claro. Pero por eso es importante la gente y el sistema. Fíjate que todavía, así todo, Elon Musk no puede desarrollar la inteligencia artificial porque la gente y el sistema está cuidando bastante todavía en Estados Unidos. Por eso quieren acá utilizar la Patagonia para desarrollar todo esto impunemente. Hay que tener mucho cuidado, pero no con teorías conspirativas, porque a veces cuando hablas esto te dicen, no son, es historia nada más, es historia, no son teorías conspirativas. También ahí en el fragmento Paul hablaba de la juventud y los 60, y también es cierto que en los 90
el quiebre vino un poco por el lado de la juventud, Claro. ¿no? Porque también, si bien es cierto es que había una mirada esta deshumanizada, como bien dice Gustavo, también es cierto que aparecían todo el tiempo, como se mencionó varias veces en este streaming, canales alternativos, iniciativas culturales alternativas, y los jóvenes en parte protestando contra la ley de educación superior, en parte generando sus propios espacios de rock y de culturas. Me acuerdo que eran las épocas de los fanzines y las Pensé que ibas a hablar de Los Redondos. y ahí. y Vamos. las revistas culturales de centros de estudiantes y barriales. Bueno, por ahí también en esta etapa que nos toca vivir ahora, la juventud termine teniendo un peso decisivo. Y la cultura, como decía el flaco, ¿quién resistirá contra este ataque, no? Ah, totalmente. Totalmente. Yo creo en eso. El arte ataca y es imparable. Totalmente. Y por otra parte, en esa entrevista, en el final, dice, y musicalmente, dice Paul, inspiramos a muchos para que lo hicieran, Claro. ¿no? Para que dijeran, si nosotros podemos, ustedes pueden, ¿no? Y yendo un poquito a este espíritu punk que citaba Matías, ¿no? Pero es que el espíritu... Bueno, es que fíjate, nuestros rockeros, gracias a ellos. Salgamos de la música que amamos, pero también somos el deporte. Fíjate que, y ahí está la autoría que hay que hacer, creo yo. Fíjate cómo se desaprovechó esa Argentina unida con el Campeonato Mundial. 5 millones de personas en la calle. El gobierno anterior lo desperdició, despilfarró esa convocatoria absolutamente bueno, sí, un horror. espontánea y no se capitalizó. Fue un horror ya el velorio de Maradona. Bueno, claro, por eso te digo, entonces el manejo hay de que ver eso. por qué llega, hay que analizar por qué llega, para no llegar nunca más a estas instancias de tanto quiebre, de que me corto un brazo antes. ¿Cómo vas a decir? Sí, no, Es no. un delirio. Sí, también hay que saber que las palabras no siempre significan lo que parece que significan. No, pero la gente que- repite, Matías, mucho. Sí, La pero- gente se llena de bronca y dice, ni loco vuelvo a votar a este, al otro, con mucho odio. El odio hay que sacarlo. Sí, yo tengo un ejemplo, digamos, al revés, ¿no? Porque podés tener 2 millones de personas cantando en las calles por los pibes de Malvinas que Sí. jamás olvidaré y terminar votando a un fanático de Margaret Thatcher. Entonces, digamos, ni pelado ni con 2 pelucas haciendo la... No, pero porque no se capitalizó, porque si vos hubieras aprovechado y decir, y haber tomado la conciencia histórica de eso, y que la unión hace la fuerza, es más, pasó. Entonces la gente lo canta nada más y no lo hace, es como las letras de una canción, muchas veces no le da el sentido real, lo canta, lo repite como loro, pero el tema es internalizar, es trabajar el arte, es trabajar la humanidad. Acá no se trabaja la humanidad, estamos educados para solamente los resultados, como autómatas, ¿viste? Y es como una pieza de un engranaje de una máquina, y eso es terrible. Bueno, Por para eso es muy importante el ámbito justamente de la educación. universidad pública. Claro. ¿Por qué tiene que lo atacan, Eli? Claro. No es casual. Por eso, a mí me parece que igualmente también hay un temita, yo tengo un temita con la palabra educación, yo creo que es la formación, ¿no? Porque la educación debería ser esto de, bueno, en la casa, pedir por favor, trabajar, esto y lo otro. Pero la formación, que es algo que te quiebra, es como el momento artístico, te diría. Y yo cuando fui a la universidad pude empezar a debatir, a organizar. En mi casa no podía debatir, te decían, come esto y andate a dormir, ¿viste? O sea, no había Pero yo en debate. casa tuve mucha suerte, ¿ves? Mis viejos, mucha sobremesa, Bueno, mucho eso- diálogo, mucha... Pero eso fui no lo un afortunado. tienen todos las clases sociales. No, yo fui un afortunado además, pero inclusive mis compañeros y amigos no tenían esa. A mi Claro. viejo se iba a pelear en los 70 a la primaria con el director del colegio por mi pelo largo. Yo a los 7 años dije no quiero tomar la comunión porque no creo en el sacrificio de Isaac y me lo bancé. ¿Me entendés? Todas unas cosas que... a Pero los 5 vos años dije no fíjate quiero que- ser preescolar porque yo fui a un colegio bilingüe, de formación en inglés, y dije no quiero hacer Con 5 razón años. hablas tan bien inglés. Y sí, bueno, se lo debo. Espectacular. Yo a mi viejo lo que le agradezco, no me dejaron un mango, pero me dejaron Una formación. claro, me dejaron un montón. Y mensajes, ¿viste? Mi vieja, por ejemplo, decía, nunca dejes de reír ni de cantar. ¿Qué es lo que nos quieren hacer? Nos quieren robar la sonrisa, La alegría. nos quieren robar la alegría. Y eso no se lo tenemos que Pero entregar nunca. eso que vos tuviste, que realmente es un privilegio y que no todos lo tienen, en estas universidades que se han creado en los últimos años, ¿no? En la década ganada, justamente lo que han dado es eso. A muchos, yo soy, por ejemplo, también primera generación de graduados en la universidad, y muchos chicos salen de las casas y se encuentran con esta posibilidad de debate y de argumento y de conocimiento. Y es otro mundo, no es lo cotidiano. Porque en la casa no es que no quieran, pero por ahí no tienen esas herramientas. No sé si se acuerdan de Rosichner hijo Sí, claro. diciendo que había que terminar con el pensamiento crítico. Bueno, Claro. yo me discutí, escúchame, Y yo me exceso discutí de en un programa... la palabra exceso de pensamiento en dictadura.
Con Rosichner, yo una vez discutí, estábamos Raúl Porchetto, Rosichner, programa de Clara Mariño. Y hablando de la violencia de Lennon, o sea, un delirio. Para. No sabes. Ojalá estuviera eso conservado. Hoy cumpleaños de Lennon, estamos grabando. Ayer fue el cumpleaños del general, además. Y ayer fue el cumpleaños del general. Vamos, Digo, Perón, carajo. Y con respecto a eso, ¿cómo te le paraste a Rosichner? Y le discutí, vos loco, le digo, vos decís que sos amigo de Spinetta, el flaco te dejó. ¿Viste eso? Bueno, pero ahí están las contradicciones, porque era amigo. Iba a comer los miércoles a la famosa. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo ¿viste? puede ser? Y bueno, que hay cosas que no. Tangalanga hubiera votado esto, Bueno, pero ¿sabés qué? Pero ahí está donde uno tiene que ser. Por eso digo, el odio hay que desterrarlo. Porque está bien. ¿Podés cuestionar al flaco porque fuera amigo? No, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que sumar, no restar. El tema es sí pararle, como yo le dije, vos sos amigo de Spinetta y estás hablando de la violencia. Sí, claro. Creo que salió varias veces. Creo que uno de los dilemas que nos encontramos es ese, ¿no? Cómo quebrar o cómo superar este quiebre social que enfrentamos. Con amor, parece una pavada, pero es como dijo McCartney. Y sigue diciendo, al final el amor que generás es igual al amor que das. Tomas. Claro, el amor que es así. Ah, qué increíble. Puede ser perdón. Mati, te hago una pregunta. Vos haciendo el tránsito 30 años después, como estudiante y como docente, ¿cómo se vive esto de la disputa por el pensamiento crítico en la universidad pública? Porque ellos acusan de que son centros de adoctrinamiento directamente las universidades públicas. Sí, yo creo que viene mucho de gente que no ha pisado una universidad pública, que tiene un prejuicio que no tiene ninguna gana de superar. Si hay un lugar en la Argentina de algo que funciona y que además funciona hace mucho tiempo y que además ningún gobierno democrático ha atacado tan profundamente como fue en el 95 y como es ahora, es la universidad pública. Es difícil entrarle a esos mitos porque son tan descabellados, que son ese tipo de cuestiones con las que uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Pero bueno, tratan de instalarlo. Yo creo que con menos éxito del que parece. Hoy estabas hablando de la cuestión de cómo permea el discurso de derecha. Y es cierto, pero también yo el otro día escuché gratamente una propaganda de un pulpo lácteo, una de las empresas más grandes lácteas, la más grande de Argentina, que había sacado un yogur que decía con tecnología del CONICET. Y yo dije, epa, ojo, porque esto quiere decir, porque esta gente no da puntada sin hilo. Seguramente habrán hecho su estudio. Si todavía hoy dicen que el yogur tiene tecnología del CONICET, es porque algunas cosas permean menos de lo que pensamos. Entonces, digamos, hay muchas cosas en disputa. Hay que salir a contestar cada una, no hay que dejar pasar nada, pero también hay que tener esta viveza de no caer en trampas, ¿no? También saber que no todo es institucionalizable, ¿no? A veces caemos en esa idea de que, bueno, nos paramos de la institución y creemos que eso nos da cierto criterio de autoridad. Y precisamente cuando surgen las oposiciones al statu quo, se enfrentan a cualquier institución y puede ser, a veces también termina ligándola a una institución tan prestigiosa como la Universidad Pública Argentina, ¿no? No, lo que pasa es que el hecho de que sea una institución no la convierte per se en algo virtuoso, digamos. También están atravesadas por personas, hay roles, hay política, hay... entonces me parece que el gran problema es de plano, ¿no? A todo lo que significa la universidad pública, porque se está hablando de auditar, ¿no? Y eso me parece que se audita la universidad. Bueno, en todo caso, perfeccionar ese además procedimiento. Hay un tema que es que esto que decía Matías, respecto de la institucionalización, en una Argentina en la cual una parte importante, no sé qué porcentaje será exactamente en ese momento, de la fuerza laboral está por fuera del sistema formal de trabajo. ¿Desde qué lugar de la institucionalidad se le puede hablar a esos sectores que son trabajadores informales, de la economía popular, etcétera? ¿Cómo le entramos a esa gente que se siente por fuera de las instituciones? Que la siente como ajenas a esas instituciones de las cuales nosotros estamos hablando.
Sí, ahí aparece esto que decíamos de las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta y no dejar pasar una, incluso hacia adentro, ¿no? Sabemos que hay muchas de esas pseudo explicaciones son como mínimo parciales, ¿no? Digamos que no estamos mal solamente porque los políticos roben, o solamente por esto o solamente por lo otro. Pero bueno, la mujer Pero que los políticos roben está mal. Claro, la mujer del César debe parecer también. Claro. Y saber que cada promesa incumplida, cada persona que dejamos atrás es una piedrita más que le sirve a esta gente para armar esas fortalezas de la nueva derecha que tanto nos preocupan, ¿no? Totalmente. Bueno. Y además de un lugar que muchas veces es peor del que critican, ¿no? Porque acá el muerto te asusta de degollado permanentemente. Pero bueno, pero como decís vos con mucha razón, la gente compra eso, le damos la excusa a toda esta gente que no le importa nada el prójimo para que llegue a los lugares de poder, y así estamos. Porque ese es el problema. Y lo que decía Eli yo creo que es importante y es una de las grandes deudas de la democracia. Transparencia en la gestión. Lamentablemente, en todos los años de democracia que tenemos, ha sido la excepción la transparencia en las gestiones de los diferentes gobiernos. Cortita. Que aparece en la programa, ¿no? Porque cuando aparecen, y esto es una burla, y la gente también lo aceptamos como si fuera normal, aparecen las declaraciones juradas y yo soy millonario al lado de los diputados, ministros. Sí, tengo un automodelo 2002 y solamente $10.000 en una cuenta con mi hermana. Y vos decís, me están tomando el pelo. Y sí, las declaraciones, y mucha gente que ni presenta declaraciones juradas. A mí me pasó juradas. Nacional con el gerente de personal, cuando yo cambié el auto, lo declara y me dice, Gustavo, declara, y sí, claro. Porque no sé, es tristísimo, y no es que uno haga algo extraordinario, uno hace lo que debe hacer. Sí, el pero problema los demás no es la lo cantidad de hacen delincuentes que aparte con una impunidad absoluta, no, tengo solamente una casita. Sí, están tomando pequeñita en Canadá. Claro. Estamos, repetime Maggie, ¿cuánto nos queda de programa? 15 segundos, 15 minutos, perdón. Pará, porque como ya viste todo el mundo. Pará, porque no quiero que también se vaya esto. Hay una frase que también nos quieren robar, que se llama, que es la batalla cultural, y es una que nosotros hemos utilizado mucho. Y me gustaría preguntarte a vos, Gustavo, esto que vimos yo cito a Paul porque bueno, estuvo este fin de semana, sí. Y seguimos viendo que el ámbito de la cultura sigue siendo, digamos, convocante, sigue siendo relevante, y me gustaría que cuentes, bueno, en tantísimos años de trayectoria con los medios, con la música, con los músicos, y esto de Paul, un cortito de Paul, me tenés que decir algo. Bueno, Paul me parece un tipo que indudablemente es un ser de luz, claramente. Yo te puedo contar un montón de anécdotas personales a partir de la relación, pero vamos a algo. Bueno, te voy a contar, cuando yo lo entrevisto en el 89, que es la primera vez, después lo entrevisto acá por segunda vez en el 89 93. Fue en Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles, y en el 93 acá en la Argentina lo hago para radio. Pero yo había estado en la conferencia el 27 de noviembre, un día antes de que lo entrevistara. Lo entrevisto el 29, 2 días antes de que lo entrevistara. Y cuando entro era el único latino en la conferencia de prensa. Y cuando entro al backstage donde íbamos a hacer la entrevista, el tipo rompe el hielo y dice, me acuerdo de vos de la conferencia de prensa. No era difícil de acordarse el único latino, pero lo que sí es como el tipo rompe el hielo, que también lo hizo después. Nosotros habíamos contratado todas cámaras e iluminadores, todos yanquis, y había un pibe, el iluminador era muy tímido, todos le pedimos la foto, el autógrafo, y acomodaba sus cosas, y fue el único marciano que... Entonces Paul dice, bueno, chau, camina 2 pasos, lo encara al pibe y le dice, ¿querés que te firme un autógrafo? Eso es Paul McCartney. Y fíjate, y acá, vamos a lo que pasó el domingo. No flameó la bandera británica. Vos fíjate la mesura, por eso. Claro. Pero fíjate la mesura ante la cuestión de Malvinas. La sensibilidad. El tipo, entonces ahí te haces. Por eso yo digo, hay que construir. La Argentina tiene una historia, como dice Coplas de mi país, de Piero y José Cherkassky. A mi patria la fundaron a golpes y a machetazos. O sea, terminemos con eso porque tenemos una historia de enfrentamiento que hay que dar vuelta realmente. Y Paul también mandó a los chicos a la escuela pública. Claro, bueno, porque ese es un trabajo. Que la gente y él también trabaja un tipo. Porque, a ver, cuando él rompe el hielo, cuando estábamos con Nito Mestre, cuando vino acá, y venía, hola Nito, hola Gustavo. Yo le decía, Nito, ¿te das cuenta que nos llama por el nombre? Se va a olvidar mañana, pero en ese momento te hace sentir el tipo más... Eso es grandeza. Cuando vos estás por encima, y eso es lo que nos falta a veces a los argentinos, nos falta cierta grandeza por encima de los tiempos históricos. Y creo que si no, tenemos un país, como vos dijiste, hermoso, porque es un país
hermoso, lo que tenemos objetivamente es hermoso, y no lo cuidamos. Seguimos, enfrentándonos mal. Podemos tener disensos, podemos tener, por supuesto, también visiones distintas, porque no es todo los pajaritos y paraíso, pero hay formas y formas. Y no comamos la trampa, como dijo Matías, porque nos impulsa muchas veces a morder el anzuelo y enfrentarnos. Matías, ¿vos qué opinás? ¿Cómo podremos salir de estas? Y soluciones fáciles no hay. Primero voy a decir una obviedad. Para salir hay que ganar elecciones. Y me parece que en ese sentido tenemos que ver que el árbol del último gobierno que no fue bueno no tapa el bosque, de que hacía tiempo que veníamos con dificultades en términos electorales y federales. Y el único, no sé si el único, pero el mayor lugar de poder que tienen movimientos populares, al menos con esta regla de juego, son las elecciones y llegar al Estado de la forma más arrolladora en términos de mayorías importantes. Y así como decía, que no hay cada promesa incumplida es un debe. Bueno, cada elección perdida también es una herida que genera complicaciones hacia el futuro. Cada compañero que se va o compañera que se va en desacuerdo también es alguien que resta. Deja un espacio vacío. Exactamente, como dice la sí. Y después, bueno, a eso además... Porque la segunda pregunta es, ¿y cómo se ganan elecciones? Bueno, eso ya... No, y ganarlas y también después cumplir, ¿no? Sí, porque pero... la decepción también nos ha generado este momento. Sí, y ahí me parece que lo fundamental es conseguir liderazgos, ¿no? Hay que conseguir liderazgos, esos liderazgos no se fabrican, aparecen de formas complejas. Y también es cierto que no siempre el mismo liderazgo que sirve para combatir o enfrentar determinado gobierno es el que después va a terminar siendo mascarón de proa del futuro gobierno. De hecho, hablando del 95, por ejemplo, una de las características del 95 es que se rompe el bipartidismo en Argentina desde 1916. Bueno, pero ahí Chacho Álvarez, que había sido de los mayores opositores al menemismo, en realidad terminó siendo el segundo de Bordón. Sí. Algo parecido había pasado antes con Cafiero y Menem, ¿no? Cafiero había sido el líder más anti-alfonsinista o de enfrentamiento con el alfonsinismo. Termina siendo Menem el presidente. Entonces, bueno, saber que ir buscando esos liderazgos que terminan de construir un proyecto que supere, que aprendamos de errores, que seamos plurales, pero que además seamos efectivos, exitosos. Estoy totalmente de acuerdo con esto que decís vos, que además de ganar hay que saber para qué ganás. Bueno, me parece que siempre hay un norte que no debemos dejar de tener en cuenta, que es el bienestar de las mayorías. Hay que ser mejores. Sí, y el bienestar material y también espiritual de las mayorías, y después atender también a las minorías, pero no hay forma de atender a las minorías si no enamorás a las mayorías. Horacio, ¿te quedó alguna...? No, me parece, la verdad, un lujo los dos invitados, y me parece que hay una síntesis respecto a la necesidad de que en este momento en el cual el enfrentamiento es como en Star Wars, ¿viste? Entre el lado oscuro y el lado luminoso. Pero viste que el lado oscuro no era tan oscuro al final. Se lo podía se lo podía convertir. Yo creo que este lado oscuro sí es un lado oscuro de verdad. Pero, ¿quién te dice? Era nuestro padre. No, esperemos que no, por favor. No tiene hijos. Se saca la máscara y era Perón, carajo. Y la necesidad de constituir un frente lo más amplio posible entre que expreses ese lado luminoso de la argentinidad y que constituya un liderazgo que creo que es lo que cataliza en general y lo que termina de volver posible valga la redundancia, la posibilidad de disputar el poder, que es lo que necesitamos disputar, porque si queremos gobernar este país en un sentido distinto y que este país sea distinto, hay que ganar elecciones, como decía Matías, y para ganar elecciones necesitamos liderazgos.
Eso simplemente. Bueno, y yo que estoy muy sesentista por la visita de Paul, diría que soñemos lo imposible y volvamos a esas viejas Hace 2 consignas. programas que no hablamos de Gramsci, ¿viste? ¿Viste? Hoy no vamos con... Pero hoy tiré Woody Allen, por Igual ejemplo. tiremos el optimismo de la voluntad. Tenemos el optimismo de la voluntad. Bueno, vamos. Un aplauso para los invitados. Muchísimas gracias, Gustavo Luteral. Muchísimas gracias, Matías Viso, por estar acá. Y gracias al equipo, a Maggie, a Bruno, a Juan, a Sabino, que hoy le dije cualquier nombre. Y ahora viene Machi al momento musical. Y tiramos las redes, por favor, y afiliémonos. Che, pónganos los zócalos, Maggie. Eso, que se afilien también a la... Ahí está, afiliate a Eva TV, ahí va con el clean caja de todas las redes, pueden escanear el logo y nos van a encontrar, bueno, no solamente el sábado a las 22 horas, que es el momento del estreno, sino este programa se ve pero toda la semana, lo podés ver comiendo, lo podés ver, no sé, te iba a decir durmiendo, pero no, mejor miralo despierto. Y nos buscan en las redes, ahí está, antes pasó Horacio Bojoux, que se pronuncia Bouchou, y ahí estoy, Elian Viamonte. Y ustedes quieren tirar las redes también, nos buscan Es con el nombre. @Gustavo Luteral con doble T, porque hay un impostor que tiene una sola T. El auténtico es con doble T. Y encima con falta de ortografía. Matías Viso. Sí, @Matías Viso con doble S. Doble S, son todos doble, no doble apellido, doble letra le Con mandan. energía de refuerzo. Claro, con doble consonante. Bueno, rearmamos acá el estudio para el momento musical. Y ya estamos acá con Machi Carreras y su banjo. ¿Y tiene fecha? Tengo fecha. Cuando se esté emitiendo este programa. En este momento estaría Claro, tocando la en Mar del magia- Plata. En este la momento magia- tendría que estar en Séptimo Fuego en Mar del Plata, en la prueba de sonido. Bien. O sea, pero estoy Vas acá. a estar. Pero voy a estar en los dos lugares al Vas a mismo estar tiempo. en la magia de la buenísimo, televisión. Es total, increíble lo que está pasando. No es un holograma, lo tenemos acá No, en no, vivo. no, voy a estar en los dos lugares al mismo tiempo. Bien. ¿Y hoy qué tema van a hacer? Vamos a hacer un tema que habla un poco de la situación que estamos viviendo actualmente. Es del 95, pero es un tema de los Rodríguez y habla un poco de la gente que la está pasando mal de verdad, mucho peor que nosotros, y que está sin casa y sin techo, básicamente. Vamos. Alguien fuma en el cajero y sueña que tiene la televisión prendida. Qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en la calle. En un hotel de 1000 estrellas y con 1000 recuerdos de única compañía. La noche está llena de fantasmas durmiendo en la calle cerca de tu casa. La
noche está llena de fantasmas durmiendo en la calle. Uno que pateó el tablero, otro que sueña con las mejores bebidas. Qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en la calle. En el cielo las estrellas y toda la frente adornada con espinas. La noche está llena de tristezas durmiendo en la calle cerca de mi casa. La noche está llena de tristezas durmiendo en la calle. Semana que viene, año 96. Nos vemos en el año 96. Síganos. Que no los vamos a defraudar.